Darme el gran honor de dar la última lección del año. Y también para terminar este libro de Génesis, vamos a hacer los versos 40 en el capítulo 49, del 33, y vamos a terminar con el capítulo 50. Entonces, si se pueden parar y vamos a leerlo alternadamente. Pero antes de eso, le voy a preguntar, ¿quién celebró la Navidad? Amén. Y si le pregunto a algunos de ustedes, van a decir que no se trata de recibir regalos. ¿Es verdad así? Sí. Amén. Entonces, el tiempo de Navidad, como otros tiempos en nuestro año, o como cada día, se trata de pasar un tiempo con nuestras familias y recordar que el único regalo que nos debe de importar no es lo material, Amen. Pero es lo que nuestro Salvador hizo para nosotros. ¿Y qué fue eso, hermanos? Tomó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Se humanó, vino aquí a este mundo como un bebé y después a la edad de 30 y algo 33. Se murió por nuestros pecados. Y Él nos dio un camino para la salvación, una puerta para llegar a nuestro Padre. Entonces, ya nos encontramos con solo 3 días antes que entremos a un año nuevo. Entonces, muchas personas van a usar este tiempo para unos días para celebrar, otros van a querer usar esos días para un tiempo de reflexión, para mirar en qué cosas ya han pasado, lo bueno, lo malo, y también van a pensar en qué va a venir. Necesitamos hacer un poco de los dos aquí. Y aquí la lección de hoy nos puede ayudar en hacer estas cosas antes que entremos a un año nuevo. Entonces, como un resumen, si podemos abrir nuestras Biblias a Génesis 49 y vamos a empezar del verso 29 y vamos a leer todo al 33 antes que entremos al 50. Amén. Si dicen amén cuando ya lo tengan. Amén. Amén. Y lo vamos a leer alternadamente. Entonces, un verso yo, un verso ustedes. Y cuando ya llegamos al verso 33, lo vamos a leer juntos. Entonces, les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y Rebeca su mujer. Ahí también sepulte yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Amén. Y si le leemos el último junto. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a su hijo, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces aquí termina con las últimas palabras de Jacob. Él ya terminó de bendecir sus hijos, a todos sus hijos, aunque algunas de esas bendiciones no eran deseables, pero eran parte de una verdad profética. Eran unas bendiciones que fueron pasadas, en otras palabras, unas fueron buenas, otras fueron muy pesadas, pero todas estas bendiciones fueron honestas. Aquí en el 29, cuando Jacob dice, yo voy a reunir con mi pueblo, no solamente anda pensando esto, eso es lo que él ya cree, que ya fue salvado, que él va a estar y que tiene esta esperanza que él va a unir con Abraham y Isaac en un pueblo más, que todavía ellos están llenos de vidas, no en lo físico, pero en lo espiritual. Entonces aquí dice, sepúltame con mis padres. O en otras palabras, no me dejan aquí en Egipto. ¿Quién se sienta así el día de hoy? Si se van a morir, ¿dónde quieren que los sepulten?
Ok. um, entonces, aunque él vivió en esta tierra, en Egipto, por los últimos 17 años de su vida, al mismo tiempo Jacob sabía que él no era un Egipto. Él era un hijo de la promesa. Él era un heredor de un pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y ahora Jacob, y él pasó esta promesa ante sus 12 hijos. Entonces, él era un heredor de esto. Entonces, él quería ser sepultado en la tierra que era prometida a él por medio de este pacto. Y aquí en el verso 30 hay una comparación y un contraste con Egipto y Canaán. Porque Egipto tenía esas tierras donde podía ser sepultado en una gran manera. Porque él tenía la conexión de José, su hijo. Y él podía usar esa conexión para ser sepultado como un faraón, no casi, porque no creo que lo van a dar una pirámide para enterrarlos ahí, pero así, pero en una gran manera. Pero él dijo que yo quiero estar donde donde Dios ha prometido, en la cueva que mi abuelo compró. Ahí es donde yo quiero ser sepultado. Entonces, si leemos otra vez el 33, esto termina la vida de Jacob. Entonces, termina la vida de Jacob, pero el trabajo de Dios, su plan no terminó ahí. Sí murió Isaac y Abraham y ahora Jacob, pero el plan de Dios todavía va a trabajar con más hombres y con más generaciones. Amén. Entonces, eso nos lleva con Génesis capítulo 50, y si vamos a leer los primeros 3 versos de aquí. Y si dicen un amén cuando ya lo tengan. Amén. Entonces lo vamos a leer. Entonces se echó José al rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplen los días del embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Amén. Entonces, inmediatamente vamos a mirar una causa y un efecto aquí. Entonces, la primera cosa que vamos a mirar, ¿por qué Jacob murió? Porque él murió en frente de sus hijos y no de sus padres. José se echó encima de él, lloró y lo besó. En este momento, muchos de ustedes ya han conocido un momento así, donde ya muere su padre y ya no pueden y ya no saben cómo sentirse. Andan llenos de tristeza. En este momento, José no era una persona que tenía esta gran posición de poder. Él era un hijo que perdió a su padre. Después de todo esto, José mandó a sus médicos que hicieran algo que no había sido registrado en las escrituras. ¿Qué fue eso, hermanos? Amén. Entonces, ¿qué es embalsamar? Esta era una práctica egipcia que donde después que se muera un cuerpo, lo van a preservar. Primero lo echan sal para que ya quite todos los líquidos de su cuerpo. Antes de eso van a quitar todos sus órganos, menos el corazón. Y después van a ser unidos por un aceite. Y después llega la segunda parte de eso, que es una celebración pagana, para que ellos vengan en la vida después de esta. Entonces, esta práctica tiene un trasfondo histórico y cultural, porque estos egipcios eran muy conocidos por hacer esto. ¿Se recuerdan cuando murieron Abraham y Isaac? Ellos fueron sepultados sin ser embalsados. Usando este pasaje, el proceso tardaba 40 días, pero sí hay muchos recursos históricos que indican que el proceso generalmente tardaba 72 días.
Entonces, usualmente con esto pueden pensar que con 35, 40 días eso era dedicado para preparar este cuerpo para ser enterrado. Y después con la otra mitad de esos días, ellos hicieron esa celebración pagana para ellos. Entonces el proceso sí tardaba un poco de días ahí, pero era para la preservación del cuerpo. Entonces, probablemente Jacob hizo eso, José hizo eso para preservar el cuerpo de su padre, para que él lo lleve a su tierra prometida. Entonces, él no hizo la segunda parte porque él no hizo esa siguiente parte porque él quería evitar unas prácticas paganas. Entonces, Entonces, Jacob sería sepultado junto con Abraham y Isaac, como él deseaba, como él les mandó a sus hijos. Si miran otra vez en 49, del verso 29 al 32, ahí. Amén. Entonces vamos a movernos con los versos 4 al versos 13. Y pasados los días de su luto, habló José a los de casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habéis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y ya la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la tierra de Atad, que está en el otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viniendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Amel-Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Amén. Entonces, después que ya ha lamentado José a su padre y él ya fue embalsado, José hizo una requesta, le pidió a Faraón, a la casa de Faraón, por permiso para irse de Egipto para sepultar a su padre. ¿Y qué dice Faraón? Que vaya, le da permiso porque él anda mostrando un gran respeto a José por ser fiel bajo de él, por trabajar por estos años, por los 7 años que estaban en una fame, y por no dejar a su reino morir. Entonces aquí, eso era el verso 6. El verso 7.
Verso 7 dice, entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Entonces no solo fue solito, no solo llevó a sus hermanos, pero llevó a unos oficiales que estaban debajo del Faraón para llegar ahí. Y por eso, cuando llegamos aquí, llaman aquí este lugar en Atad, Abel Misaram, que se traduce a llanto de los egipcios. Entonces, finalmente, aquí en el 12 y el 13, ya sepultaron a Jacob en esta cueva en Macpela, con su padre y con su abuelo y también con su esposa. Aquí la vida de Jacob demuestra una gracia transformada de Dios. Entonces, le llevó de ser un engañador, como su nombre se traduce, a una patriarca o nadra. Entonces, una enseñanza aquí, una clave es, no importa dónde ustedes empiecen en vida, lo que importa es cómo terminan por la gracia de nuestro Dios. Amén. Entonces nos vamos a mover con los versos 14 al 21. Si un hermano puede leer el primer verso ahí. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Amén. El siguiente verso. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Verso 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pasasteis mal contra mí, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Entonces aquí vamos a mirar lo que los hermanos estaban pensando aquí y después vamos a mirar una respuesta que José les dio. Pero ya hemos hablado antes, si estuviéramos en los pies de José, ¿qué vamos a hacer contra alguien que no hizo malo? Muchos de nosotros nos van a querer vengar, otros los vamos a perdonar, muy pocos, pero sí es una posición aquí que nosotros no vamos a saber qué hacer, aunque nos preparamos para ese escenario. Pero ¿qué hacen aquí los hermanos? Ellos tienen miedo de su hermano aquí. ¿Por qué, hermanos? Por causa de dejarlo afuera por unos días, por venderlo en la esclavitud, por darle año tras año de cosas malas aquí, pero Dios lo sacó de ahí. Entonces es una causa en efecto, porque ellos ya saben que hicieron malo entre su propio hermano y ellos ya tienen miedo. Ahí es la causa ahí, tienen miedo porque ellos hicieron malo. Y en este mensaje no sabemos qué estaban pensando aquí, si ellos dijeron estas cosas solo para salvar su cuero o porque era la verdad, porque no sabemos dónde llegó este mensaje antes que se murió Jacob. Pero ¿qué hace José? En el 17.
él llora primero. Él llora por escuchar este mensaje. Y los hermanos, ¿qué hacen en respuesta? Se prostran ante él. ¿Y qué se ofrecen a hacer? Hacer sus siervos. Amén. Hacer sus siervos, hacer sus esclavos, estar abajo de él. Y lo importante de este pasaje no es el temor que tienen sus hermanos para su hermano José, pero es la respuesta que José les da. Aquí con el 19, él dice, no temáis. Entonces, él reconoce que él no está en el lugar para jugar Dios. Él no puede decidir qué cosas que él pueda hacer antes de confrontar a Dios. Él está debajo de Dios. Él es humilde aquí. No solamente es bajo segundo del faraón, pero él es humilde. Aquí él quiere ser un hermano para sus hermanos, aunque ellos ya lo hicieron mal. Muchos de ustedes no pueden decir esto. Yo no puedo decir que yo puedo hacer así porque no soy perfecto. Él muestra la gracia ante sus hermanos. Un favor no merecido. Entonces, él no quiere que ellos tengan este miedo. Él los anima. ¿Qué los anima a hacer? ¿No los anima a hacer algo? Los anima a ser mejor y no para ser siervos, pero para ser sus hermanos. Entonces, sí noten que Dios tiene el control sobre la vida de José, sobre la vida de nosotros, sobre la vida de toda vida en este mundo, en este universo. Y por esa razón solito necesitamos ser humildes, necesitamos someter ante los deseos de nuestro Dios. Porque aun que ellos entendieron que ellos querían hacer mal, Dios lo usó para ser bueno, para hacer lo bueno. Él lo mandó a la esclavitud, pero Dios lo entendió para que Él hiciera más, para que Él salvara a muchas personas aquí. Y lo podemos comparar con nuestro propio Jesús, porque Él hizo algo similar. Él no se avengó contra todas las personas que le dieron todas estas transgresiones. Entonces, si José podía resistir la tentación si él podía resistir la tentación de hacer un adulterio, él también podía resistir la tentación para vengarse contra sus hermanos. Y aquí anda un contraste en el verso 20, porque sus hermanos pensaban que ellos necesitaban hacer siervos para donar. Pero José no lo mira así. Él lo mira como un buen, hasta que él lo dijo antes de este capítulo, que Dios los trajo aquí para que él hiciera bueno, Entonces, todo era en el plan de Dios, que él fue vendido aquí a Egipto, que él fuera un esclavo, que él fuera en la prisión, que él pudiera interpretar los sueños del faraón. Y ahora anda aquí, en el día de hoy. Y no quiere usar su posición para vengarse de sus hermanos, pero lo va a perdonar. Le va a enseñar un favor no merecido. Y así es el plan de nuestro Dios. Es la redención.
porque nosotros somos pecadores. Nos vamos a pelear, nos vamos a gritar, vamos a hacer males entre unos a otros. Pero también como cristianos necesitamos de perdonarnos. Por cada transgresión, por favor, se arrepientan. Eso es lo que hicimos el día de hoy, unos minutos atrás. Y era un momento bonito, muy bonito. Amén. Entonces, por favor, sigan este ejemplo de José por enseñar, por demostrar una gracia ante todo lo que le hagan mal. Amén. Entonces vamos a terminar aquí con los versos 22 al 26. 22 dice, y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí tus huesos. Amén. Entonces aquí los últimos días de José, ¿cuántos años vivió? 110. Muchos de nosotros no vamos a llegar a esa edad. Creo que muy pocos de nosotros vamos a llegar a los 80, por lo menos a los 90, pero se pueden imaginar viviendo estos años. Entonces aquí en el 22, entonces él estaba aquí en Egipto por sus últimos días. Entonces era más pequeño su vida aquí que otros en este tiempo, y él fue muy bendecido por toda su parte de su vida, aunque partes de su vida fueron malas, aunque sí fue vendido en la esclavitud, aunque sí fue en la cárcel por una mentira, él fue bendecido. También aquí van a mirar que él vivió para mirar la tercera generación de su familia. Porque aquí menciona los hijos de su hijo, Efraín. Y también los hijos de su otro hijo, el que muchos se van a olvidar. Y también van a mirar que que sus nietos fueron puestos en sus rodillas. Entonces, eso significa que ellos fueron considerados sus hijos. Noten que aquí, que Efraín, el menor, es listado antes su hermano mayor. Entonces, este demuestra lo que Jacob o Israel ya dijo cuando él bendició al menor en favor del mayor. En su muerte en el capítulo 48, si lo quieren leer. Y aquí José termina hablando del futuro. No fue como su padre. Él sí usó unas palabras proféticas antes que se murió. Pero no era conocido como profeta. Sí, Dios lo usó para que él hablara en diferentes maneras, como los sueños, o también para interpretar los sueños también, cuando él hizo eso con el faraón. Pero aquí en los últimos momentos de su vida, él dio unos detalles del futuro del pueblo de Dios, de las 12 tribus. Él informó a las personas que ellos van a visitar, que Dios lo va a visitar y lo va a sacar de Egipto. Entonces, eso es algo para bendecir a Dios ahí. Entonces, él dice que lo va a sacar de Egipto y le va a llevar a la tierra prometida, ahí en el verso 24. Entonces, aquí la palabra clave es visitar.
Entonces, esta es una referencia en cómo Dios lo va a ayudar a estos israelitas y lo va a llevar de Egipto en el futuro a esta tierra prometida que ya compró Abraham, que ya fue sepultado Isaac y Jacob. Y también se repite otra vez aquí, cuando José dice que Dios lo va a visitar y también va a hacer que juren los hijos de Israel que van a llevar sus, ¿qué, hermanos? Sus huesos afuera de la tierra de Egipto. Después, ¿dónde fue sepultado José? Amén. Entonces no fue llevado con su padre en esta cueva. Y yo creo que fue por su posición que él tenía de poder. Entonces él hablaba de este éxodo antes que empezaba. Y la tercera cosa que vamos a mirar aquí es que José ya está, que él predicó que estas personas van a llevar su cuerpo, los huesos afuera de Egipto. Y también si van a mirar, si quieren leer más luego en José 24 también sí menciona esto. Y la última cosa que vamos a mirar aquí en el verso 26 era que Dios murió y fue embalsamado y fue puesto en un cofre. Él es la única persona en el Último Testamento que fue conocido que él fuera puesto aquí. Y sí hay un significado histórico aquí, porque esto indica que la práctica fue reservada por nobilidad. Los egipcios, absolutamente, ellos pensaban que José necesitaba tener este respeto después que él ya murió. Entonces, él fue reservado aquí, fue preservado, y también fue el mismo proceso que pasó a su padre. Y fue puesto en un cofre. Y Dios siempre va a dar una manera para nuestros sirvientes aquí, para sus sirvientes, para sus hijos, para ser llevada a la tierra prometida. Aunque nosotros no es una tierra física aquí, es algo espiritual. Porque cuando nosotros aceptamos a nuestro Cristo como nuestro Salvador, no vamos a buscar una tierra aquí en una mapa que anda aquí un momento y después ya no esté aquí cuando llegue nuestro Salvador. Pero vamos a estar en una mansión, que es bueno, una mansión celestial. Y gratis es gratis porque y es una buena cosa que no debemos de pagar nada para ser salvados. Entonces la conclusión de aquí es que Dios demuestra su fe aquí en Génesis claramente y Él pruebe de continuar. Sí, Él hace que esa fe sigue en el día de hoy. El plan de Dios no puede ser derrotado por lo malo, por Satanás. No en el Edén y no en otro lugar en esta tierra. Pero aunque nosotros, o también el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, podemos hacer faltas, vamos a tener muchas faltas, nosotros necesitamos hacer un ejemplo a los demás para perdonarnos si nos peleamos, hermanos. Para ser unidos aquí y para preparar unos lugares más allá en el cielo con ese Salvador. Entonces, empecé esta lección por decir que ya tenemos 3 días antes que entremos a un año nuevo. Entonces, otra vez muchos van a querer tomar un tiempo para celebrar el fin del año. Otros más van a querer tomar un tiempo para tener una reflexión en sus vidas, en cómo va a llegar. Y yo los animo que hagan las dos cosas. Que celebran el fin que Dios nos ha permitido llegar aquí en este año.
y también celebrar que Él todavía nos da la vida para llegar al fin de este año. Y también reflexione todas sus vidas, Señor. Que reflexiones todas sus vidas, del principio y a dónde va a llegar. Porque mañana nos es prometido a nosotros. Entonces nosotros estamos aquí un día y después no podemos morir el siguiente. Pero si Dios permite, vamos a estar aquí el siguiente año. Vamos a hacer más cosas aquí, van a haber unos cambios en la iglesia. Y como siempre van a haber unos cambios en nuestras vidas si seguimos haciendo más como Cristo. Sí van a haber faltas en nuestras vidas. Sí, no vamos a pelear unos a otros en familias o aquí en la iglesia o también con otras personas, pero que nos perdonamos, nos amemos y estemos juntos y que seamos una iglesia más fuerte. Amén. Eso concluye mi tiempo. Gracias por este gran honor y vamos a orar ante